días. Buenos días, profe. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver el último hueso del viscerocráneo, la mandíbula. Ok, aquí está. Ok, mandíbula. La mandíbula principalmente se divide en dos grandes porciones. Lo que viene siendo el cuerpo, que tiene forma de herradura, y dos ramas laterales. Por favor, no me hagan repetírselo, pero los que puedan, prendan su cámara. Tanto del cuerpo como de la rama va a tener dos caras. Del cuerpo va a tener una cara anterior y una cara posterior. Y las ramas va a tener una cara lateral o externa y una cara medial o interna. ¿Ok? El cuerpo también va a tener dos bordes, un borde superior, un borde inferior, y la rama va a tener cuatro. Un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. En eso principalmente se constituye la mandíbula. ¿Ok? Ahorita les voy a mencionar cada uno de los detalles de la mandíbula. No son muchos y son fáciles de identificar. ¿Sí? Es un hueso, a mi parecer, más sencillo que el maxilar. El maxilar sí se me hace un poquito más complejo. Ok, vayamos a la presentación. Aquí está. Ok. Situado en la parte más inferior de la cara, hueso impar, central y simétrico. Obviamente es un hueso de mucha relevancia para nosotros como estomatólogos. Esto ya se los mencioné, dividido en dos partes, un cuerpo y dos ramas. Cuerpo tiene forma de herradura con concavidad interna y posterior. Presenta dos caras y dos bordes. En la cara anterior, estos son los detalles que vamos a encontrar. La sínfisis mentoniana, que no es otra cosa más que la huella de soldadura de las dos mitades del hueso. Si recuerdan sus clases de embriología, recordarán que la mandíbula se forma a través de la fusión de dos cartílagos. ¿Sí? Esta soldadura ocurre a muy temprana edad, intrauterina, pero de todos modos queda el vestigio de esta unión, y a esa unión se le llama sínfisis mentoniana. El siguiente detalle es la eminencia mentoniana, que no es otra cosa, pues una protuberancia, esta que tenemos aquí. La línea oblicua externa, que nace a los lados de la eminencia, de la protuberancia, es un poco difusa en su origen y se hace más acentuada conforme se va acercando a la rama. Se dirige posterior y superior, obviamente, hacia lo que es el borde anterior de la rama mandibular. En esa línea se inserta el músculo triangular de los labios, cuadrado de la barba y cutáneo. Lo debieron haber visto en anatomía general, el triangular como el depresor de la comisura y el cuadrado como depresor del labio. Este es otro nombre que tiene, triangular y cuadrado. Vamos a encontrar los agujeros mentonianos, por los cuales pasan vasos y nervios mentonianos, y se encuentran a nivel de los premolares. Esto es obviamente un punto de referencia clave porque ustedes deben conocer la situación del agujero mentoniano porque de eso se basa una técnica de bloqueo para los nervios mentonianos. Cara posterior, bueno, encontramos las apófisis geni. Estas son muy variables, el número, tamaño y disposición. Por lo general debería haber 4, 2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores porque ahí se origina el músculo geniogloso
Y dos inferiores, que ahí se origina el músculo genilloideo. Aquí lo tenemos, este es el cuerpo. Estamos viendo su cara anterior. Y de la cara anterior vamos a encontrar la sínfisis, que es la soldadura. La protuberancia mentoniana, y de la protuberancia mentoniana va a nacer la línea oblicuo-externa. ¿Sí? Y va a terminar por aquí. ¿Sí? Toda aquí. Y el agujero mentoniano, ahí lo tenemos, a nivel de premolares. Cara posterior, ok, apófisis geni. Más detalles de la cara posterior, la línea miloioidea o línea oblicuo interna, recibe estos dos nombres. Pueden aprenderse el nombre que quieran, no importa. Nace de la línea media, igual tiene una disposición hacia arriba y atrás, para terminar en la rama. Vamos a encontrar el surco miloioideo, no confundir con esto. ¿Sí? Se encuentra por debajo de la línea oblicuo interna, pasan vasos y nervios miloioideos. Fosa lingual y fosa submandibular o submaxilar. ¿Sí? La sublingual se encuentra por arriba de la línea oblicuo interna, inmediatamente a los lados de la línea media, y en esta fosa, como su nombre nos está indicando, ahí se va a apoyar la glándula sublingual. Y en la fosa submandibular o submaxilar, realmente no importa, se va a encontrar por debajo de la línea oblicuo interna, un poquito más lateral, y ahí se va a alojar la glándula submandibular. Vamos a ver, aquí está, miren. Aquí encontramos las apófisis geni, ¿sí? En la línea media. Esta es la línea oblicuo interna. Viene siendo una contraparte de la línea oblicuo externa. Más arribita encontramos el surco miloioideo. Esto de aquí. Arribita vamos a ver la fosa sublingual. Esta de aquí. Y la fosa submandibular. Estas fosas no son muy marcadas, son muy difusas. El mejor punto de referencia es la línea oblicua interna. La que esté más pegada a la línea media y por encima de la línea va a ser la fosa sublingual. Y la que esté más lateral y por debajo de la línea oblicua va a ser la fosa submandibular. ¿Ok? Esto en una mandíbula real no es muy acentuada. Esta sí es muy acentuada, pero la sublingual es más difusa. Y la mejor referencia que pueden usar es la línea oblicua interna. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Borde superior, estamos hablando exclusivamente del cuerpo. Pues vamos a encontrar el proceso dentoalveolar. Vamos a encontrar alveolos y en ellos alojados los órganos dentarios. Borde inferior tiene por característica ser grueso, liso, obtuso y presenta los siguientes detalles. En la línea media, siempre empiezo, casi siempre lo pongo de la línea media hacia afuera, vamos a encontrar las fositas digástricas, aquí, más o menos a este nivel, ¿sí? Donde tengo mis pulgares, una a cada lado. Ahí es el sitio de inserción del vientre anterior del digástrico. Vamos a encontrar el canal facial o escotadura antegonial. Esa ya la encontramos más o menos hasta acá, casi donde se une con la rama. ¿Sí? Aquí donde tengo mi pulgar. ¿Sí? En algunas personas es más marcada, en otras personas es más difusa, en otras personas ni siquiera existe. Y por esta escotadura pasa la arteria facial para irrigar la parte anterior de la cara. Miren, aquí a este nivel estarían las fositas digástricas. Bueno, aquí lo pone Netter, lo señala un poquito más lateral, pero está más o menos aquí. Inmediatamente después de la línea media encontramos las fosas digástricas, aquí. ¿Sí? Continuamos hacia atrás y no encontramos ningún detalle relevante hasta encontrarnos con esta pequeña, bueno, esta escotadura no tan acentuada. Esta es la escotadura facial o antegonial. Ok. Vamos a ver si en Complete Anatomy se ve mejor estos detalles. A ver.
vamos a... Miren, aquí está. Esta es la línea media. Estas son las fosas digástricas. Aquí. Y yéndonos más hacia atrás, aquí no está muy marcada. Esta sería la escotadura facial o antegonial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces sigamos con mandíbula. Ok, bueno, esto ya lo expliqué. Ramas, ya les mencionaba que son dos. Presentan dos caras y cuatro bordes. Cara lateral o externa, solo son relevantes las rugosidades en la parte baja de la rama, detalles excavados por la inserción del músculo macetero, es lo único que vamos a encontrar, rugosidades. La cara interna, igual vamos a encontrar rugosidades, pero ahí se va a insertar el músculo pterigoideo interno o medial. Vamos a encontrar en la cara interna también el conducto mandibular o dentario inferior, por donde pasan vasos y nervios dentarios inferiores. Esto es de suma importancia porque tienen que acercarse, cuando quieran hacer el bloqueo de estos nervios, acercarse lo más posible al conducto dentario inferior. ¿Sí? De todas las técnicas anestésicas, la más difícil de dominar es la del dentario inferior. Eso sí requiere mucha práctica. ¿Sí? Las técnicas alveolares superiores son sencillas, las técnicas palatinas son sencillas, la técnica del mentoniano es muy sencilla, del bucal, del lingual es muy sencilla. De hecho, anestesiar el lingual es el más fácil de todos y el más difícil es este. ¿Ok? Otro detalle que vamos a encontrar va a ser la língula mandibular o espina de Spix, que se encuentra por delante del conducto dentario inferior. Es de importancia clínica para cirugía ortognática, es decir, aquella cirugía donde va a haber corrección en la posición y tamaño de los maxilares. Esto lo hace un maxilofacial. En ella se inserta el ligamento esfenomandibular. Bueno, ahorita nada más me interesa que lo ubiquen. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ya tendrán tiempo de aprendérselo. Vamos a encontrar la antilíngula, como su nombre lo está diciendo, se encuentra opuesto a la língula. Se ubica posterior al conducto dentario, es menos pronunciada que la língula que siempre es así, tiene una punta muy aguda, esta por lo general es obtusa. Y también vamos a encontrar el surco milioideo que ya vimos en el cuerpo. Aquí tenemos la rama, la cara externa o lateral, ¿sí? Solamente son relevantes las rugosidades. Y la cara interna, rugosidades del músculo pterigoideo interno, el surco milioideo, esta es la língula, es una pequeña laminita en forma de triángulo. La antilíngula vendría siendo este borde que está aquí. Y el conducto mandibular o dentario inferior. Ok. Muy bien, aquí vamos. Borde anterior, estamos hablando de la rama. En este borde confluyen dos vertientes. Es decir, viene una vertiente, viene otra vertiente y se unen. ¿Sí? A eso se refiere. Denominados labio lateral y medial. Es decir, estas vertientes, al unirse, dependiendo de su disposición, la que quede por fuera, pues va a recibir el nombre de lateral y la que quede por dentro va a recibir el nombre de medial. ¿Sí? En ambos labios llega a insertarse el músculo temporal. El labio medial se continúa con la línea oblicua interna y la lateral asciende hasta llegar y formar parte de la apófisis coronoides. Entre estas dos, ¿sí? Imagínense una zona triangulada, en medio vamos a encontrar una cresta, se llama cresta buccinatriz. ¿Sí?
Esta cresta es el sitio de inserción del músculo buccinador. Y cresta temporal se ubica en el labio lateral, inmediatamente por debajo de la apófisis coronoides. Bueno, déjense los explico. A ver, aquí se ve muy bien. Miren, este sería el labio lateral y este sería el labio medial, que no viene siendo otra cosa más que la continuación de la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. ¿Ok? Ambas en la rama se van a unir y van a formar el borde anterior de la rama. Pero antes de que se unan, van a formar un triángulo en esta zona. Y en medio de este triángulo vamos a encontrar una cresta. Es la cresta buccinatriz. ¿Ok? A ver, vamos a verlo en el Complete Anatomy. A ver qué tal se ve aquí. Vean, aquí creo que aquí se ve mejor. Miren, línea oblicua externa. Y ya cuando va a llegar a la rama, pues le pueden seguir llamando línea oblicua externa. Realmente eso no importa. ¿Sí? O ya le pueden llamar labio lateral. Eso no me interesa, que se lo aprendan así. Línea oblicua interna. ¿Sí? Y más o menos al nivel del borde anterior de la rama, se van a unir y se van a continuar, formando lo que es la apófisis coronoides. Pero lo que me interesa que ubiquen de todo esto es que en medio de estas dos líneas vamos a encontrar una cresta. Aquí está. Es la cresta buccinatriz. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Muy bien. Sigamos entonces con los detalles. Ok, vamos aquí. Borde posterior, contornea una S alargada. Este borde está en íntima relación con la glándula parótida y es por eso que también recibe el nombre de borde parotidio. Borde superior vamos a encontrar tres estructuras muy bien definidas, que es la apófisis coronoides, que es el sitio de inserción del músculo temporal, la escotadura mandibular sigmoidea o semilunar. Yo les recomiendo que se la aprendan como sigmoidea. Es un nombre más general entre estomatólogos, ¿sí? Escotadura mandibular, nunca he escuchado a un estomatólogo que utilice esta nomenclatura. Casi siempre todos utilizan esto. Cuando se topen con maestros más adelante o cuando lleguen a la especialidad, casi siempre se denomina entre nosotros como sigmoidea. Comunica la región maceterina y cigomática, por ella pasan vasos y nervios maceterinos. Bueno, ok. Esto de la comunicación ahorita no tiene mucha relevancia para ustedes. Se pueden llegar a confundir más. Quiero que me lo ubique, más que nada, a este nivel. Y por último, la apófisis condilar o simplemente condilomandibular. Su vértice es una eminencia aplanada en sentido anteroposterior, su base es estrecha y recibe el nombre de cuello del cóndilo. Esta apófisis se articula con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Ok. En el cuello del cóndilo hay una pequeña depresión o fosita, el cual presta inserción al músculo pterigoideo externo. Esto es un detalle muy importante. De hecho, esto lo van a volver a ver cuando vean fisiología de la oclusión, cuando vean oclusión. No sé en qué semestre les vaya a tocar, ahorita por la cuestión de la pandemia están adelantando materias. Se está dejando ahorita que vean mucha teoría y clínica lo van a dejar para después y esto no mejora. Y el borde inferior, solamente ahí es destacable el ángulo mandibular o también llamado gonion. A ver, vamos a ver. Este es el borde inferior, este es gonion, el ángulo mandibular. Borde posterior o borde parotidio. El borde superior, vamos a encontrar la apófisis coronoides, la escotadura sigmoidea y la apófisis condilar o simplemente llamado cóndilo mandibular. Como nos dice la presentación, termina en una prominencia y la parte más estrecha recibe el nombre de cuello y por dentro, aquí, vamos a encontrar la fosita para el músculo pterigoideo externo o lateral, ahí donde está el punto rojo.
Vean, si incluso si se fijan bien, Rouvier nos dice otros detalles, como este. Esto no tiene relevancia, no tiene importancia. Muy bien, conformación interna. Como todo hueso plano, está constituido por hueso esponjoso central rodeado de una capa gruesa y resistente de tejido compacto. El conducto dentario inferior recorre la mayor parte de la extensión de cada mitad de la mandíbula. Empieza por detrás de la espina de Spix, ahí comienza el conducto dentario. Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante. Esto es bien visible en una radiografía panorámica. A nivel del segundo premolar se divide en dos. Una rama externa que emerge por el agujero mentoniano a nivel de premolares y otra interna que llega hasta la sínfisis, a nivel de los incisivos. Conexiones, pues bueno, sus relaciones únicamente se articulan con los huesos temporales y presenta además una relación de contacto a través de los órganos dentarios con los maxilares superiores. Inserciones musculares. En la mandíbula se insertan 32 músculos. ¿Sí? Esto no sé por qué, pero a los maxilos les gusta preguntar mucho esto. Entonces, les recomiendo que se lo aprendan desde ahorita y también es pregunta de examen. Y también lo pido que lo mencionen en su práctica. Son 16 a cada lado. Y aquí están todos. El borla o mentoniano, el triangular o depresor de la comisura, cuadrado de la barba o depresor del labio. El anomalis menti es un músculo que solamente menciona Testi, es inconstante, o sea, puede estar o puede no estar, además de que los músculos son muy variables. En la cara posterior, bueno, se van a insertar los genioglosos, genioideo, miloioideo, constrictor superior de la faringe, borde anterior el buccinador, borde inferior el digástrico, cutáneo, transverso de la barba. ¿Sí? Este también es inconstante. Y en la cara externa, el macetero, y en la cara interna, el pterigoideo interno, en el cuello del cóndilo y pterigoideo externo, y en la apófisis coronoides el temporal. Obviamente esto se lo van a aprender. No voy a exigir que se lo aprendan ahorita, pero sí, al final del curso deben ser capaces de recordar todo esto. Y aquí están los hitos de inserción, como en su presentación de maxilar. Aquí también lo tenemos. Ok, osificación y desarrollo. Bueno, esto es importancia para ortodoncia. En su caso, pues no voy a pedir que se lo aprendan. Pues el más importante es este, el punto condilar. ¿Sí? Esto probablemente lo lleguen a volver a ver en ortodoncia. Esto, si quieren, no le hagan caso. Bueno, esto yo creo que ya lo saben. ¿Cómo es que se forma la mandíbula? Proviene del cartílago de Meckel. Y bueno, aquí un detalle importante. El ángulo goniaco se presenta muy obtuso, 135 grados. Bueno, esto es un promedio, pero puede variar dependiendo de la persona y también el tipo de crecimiento. Esto también tiene relevancia para ortodoncia. Al crecer se va agudizando, al envejecer dicho ángulo se vuelve a ser obtuso y el borde superior, al perder los órganos dentarios, pasa a formar una simple cresta. Aquí lo tenemos en un recién nacido. Vean cómo la mandíbula está muy abierta. Conforme crecemos, se va agudizando este ángulo y cuando envejecemos, igual se va haciendo obtuso. ¿Sí? Y esto es algo característico de la mandíbula, bueno, y del maxilar también. Cuando se pierden los dientes, el hueso alveolar se reabsorbe. ¿Sí? Aquí la línea punteada es la altura original del proceso dentalveolar, pero al perderse los dientes se va reabsorbiendo hasta quedar una simple cresta. ¿Ok? Obviamente esto tiene relevancia para prótesis total y para implantología, que conozcan esto. Muy bien. Y eso es todo de mandíbula. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Profe, ¿podría mostrarme nuevamente dónde se encontraba la antilíngula? ¿La qué? ¿Antilíngula? Ajá.
A ver. Mire, vamos a usar Complete Anatomy. La antilíngula se encuentra en la cara interna de la rama mandibular. En la parte anterior, esta es la língula. ¿Sí? La antilíngula está por detrás. Aquí en el programa no se ve muy bien, pero estaría aquí. ¿Ok? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, entonces antes de continuar ya con huesos del cráneo, el frontal es fácil. El etmoides parece muy difícil, pero en realidad también es muy sencillo el etmoides. El occipital es muy sencillo, el parietal no se diga, en 5 minutos lo doy. Los complicados son el temporal y el esfenoides. Sí, esos sí son un poquito más complejos, sobre todo el temporal. Sí. Ay, no sé si les ha pasado, pero no tienen un contacto que ni siquiera saben quién es y les manda un montón de imágenes y memes. Y bueno, ya está ahora, uy, no sé quién es. Ha de ser una paciente, pero no tengo idea quién sea. Antes de continuar con huesos del cráneo, les comentaba el día de ayer que se autorizó el laboratorio de topográfica, ¿sí? Es pues una muy buena noticia, porque este curso se complementa muy bien con el laboratorio, ¿sí? De tal forma como, por lo menos hasta el viernes, se va a hacer de forma presencial. Ese día, antes de entrar al laboratorio, bueno, conforme vayan llegando, me van entregando su práctica de viscerocráneo. Recuerden que debe llevar la portada y debe llevar las hojas que les di. Sí, eso me lo voy a llevar y se los voy a entregar pues hasta la próxima vez que los vea. Sí, que las vea. Debe ser de forma presencial. Ahorita las reglas son de que el laboratorio va a estar abierto, pero no va a ser obligatorio. De hecho, ni siquiera se va a tomar lista. No es obligatorio que se queden, ¿sí? Pero pues sí es obligatorio que me lleven el manual. O sea, ya es consideración de ustedes si entran o no al laboratorio, pero sí me tienen que entregar de forma presencial la práctica. ¿Sí? Si quieren nada más llegar y tenga doctor y si quieren se pueden ir. ¿Sí? La clase se va a transmitir en simultáneo. ¿Sí? Es decir, yo voy a estar dando clase en laboratorio y un alumno o auxiliar del laboratorio me va a ayudar grabando la clase y se va a transmitir por vía Teams. ¿Sí? Para los que se les haga difícil venir o no sé, cualquier otra situación, pero por lo menos la práctica sí la tienen que entregar presencial. Si ya el departamento me dice que se suspende el laboratorio, entonces en aula virtual voy a abrir el apartado para que ahí suban su práctica. Pero ahorita por lo pronto es en físico. Y prefiero hacerlo en físico porque pues ya los conozco, o sea, ya. ¿Cuántos semestres llevo dando clase en, en virtual? Y yo no sé cómo le hacen, pero siempre me hacen trampa en entregar. A veces entregan el mismo, o entregan copias, o entregan de semestres, de prácticas de semestres más arriba. Muchos alumnos creen que no me doy cuenta, pero claro que me doy cuenta. ¿Sí? Y pues yo, bueno, yo no les digo nada, ¿sí? O sea, digo, ay, bueno, entregaste esto, pues, órale, sí, ya, cumpliste, ¿no? Entre comillas. Pero pues a mí no me hacen tontos, se hacen tontos pues aquellos que hacen eso. ¿Sí? Entonces por eso prefiero que lo entreguen presencial. Ya en dado caso de que el departamento me indique lo contrario, pues entonces ya abriré el apartado en aula virtual para que lo entreguen escaneado. Sí, pero por lo general no me agrada ese formato. ¿Ok? Me comentaba una alumna que tienen clase de psicología y que luego tienen que entrar. No va a entrar todo el grupo, va a entrar la mitad, 1 hora y media, y la otra parte del grupo va a entrar la otra mitad de
clases designadas. El examen formativo se va a aplicar en aula virtual porque no va a dar tiempo de preparar el examen de forma presencial. También era algo que quería comentar con ustedes. Si se fijan, el examen formativo está programado cuando terminamos lo que es el laboratorio. Está programado, me parece que de 1:57 a las 2. Sí, son 7 minutos para contestar el examen formativo. Sí, son solo 7, pero así es. Cuando es presencial, igual nada más doy ese tiempo. ¿Sí? Entonces no crean que con ustedes estoy siendo más gacho. A todos les he aplicado el mismo tiempo. ¿Ok? No sé si les parezca, a mí se me había ocurrido aplicar el examen formativo los lunes por la mañana, antes de empezar la clase. No sé qué les parezca, porque definitivamente a esa hora que está programado ahorita, pues no va a ser posible. ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, pero eso está pues mejor. ¿Sí? ¿Les parece bien que tenemos práctica el viernes y el examen lo aplico el lunes? O sea, lo programo para que sea de 7 de la mañana a 7:07. ¿Sí? Y ya después continuamos con la clase normal. No sé qué les parezca esa opción. Yo creo que es lo más viable porque también otra sería, bueno, había pensado programárselos en la tarde del viernes o programárselo el sábado o el domingo, pero no creo que sea una opción, sobre todo porque no sé qué otras actividades tengan las tardes de los viernes y los fines de semana pues tampoco, ¿no? O sea, si alguno de ustedes tiene planes o los que vienen de fuera que se anden trasladando, pues como que tampoco lo veo muy viable. Entonces, ¿les parece bien que lo apliquemos el lunes en la mañana, el formativo? Sí, ¿Sí? Ok. sí, por mí Bueno, está Sí, bien, profe. profe. bueno, entonces para cambiar el horario, ahorita por lo pronto va a ser así, ya si la jefa de departamento nos dice que se vuelve a cerrar el laboratorio, pues entonces ya va a cambiar la dinámica. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿La práctica lleva bibliografía? Sí, pues para que recuerden dónde sacaron lo que me están diciendo. Tanto para, bueno, la bibliografía, pues para contestar los dibujos, pues estos casi siempre, las imágenes son de Rubior o de Netter. ¿Sí? Cuando veamos topográfica, va a ser casi todas van a ser de Testí. Pero bibliografía de dónde saquen sobre todo su tema de investigación. Sí, de dónde sacaron fracturas Lefort y las Nainor. ¿Ok? Porque eso es para ustedes, ¿eh? A mí no me sirve. O sea, eso ya les va a servir a ustedes como referencia, porque no crean que lo que les estoy mencionando ahorita nomás lo van a ver en este semestre y ya. Digo, o sea, estos son temas que van a seguir viendo toda la carrera o incluso hasta en especialidad. Sí, o sea, esto les va a servir a ustedes para lo que les queda de carrera y tal vez incluso hasta para especialidad. ¿Sí? A lo mejor para cirugía maxilofacial no, porque ahí profundizan todavía un poquito más. ¿Sí? Pero ortodoncia o en todas las especialidades ven algo de anatomía y ese manual les va a servir mucho. ¿Sí? Entonces, ya depende de ustedes qué tan bonito, qué tan completo lo quieran tener. Muy bien. ¿Algún otro comentario? También me comentaban que tenían clase de psicología y que inmediatamente después tenían laboratorio conmigo. Pues miren, la única opción que yo veo ahí es de que la clase la tomen en la universidad. O sea, como ustedes saben, la universidad tiene red y creo que ahorita por esta situación la ha mejorado, ¿sí? O incluso la universidad les presta una PC para que se puedan conectar. Pero esos detalles yo no los tengo, ya tendrían que investigarlo ustedes. No sé en qué departamento, pues yo creo que primero preguntarle a la jefa del departamento, a la doctora Lupita Cornejo, ¿sí? Pero esa es la única opción que yo veo, que tomen la clase de psicología, sobre todo los que van a entrar la primera mitad, en la universidad, y ya de ahí se trasladan al laboratorio de anatomía.
Sí, bueno, la otra mitad pues no creo que haya problemas, pues van a tener 1 hora y media de traslado. ¿Sí? Y se me ocurría, yo voy a dividir el grupo, ¿sí? Porque luego a veces, yo al principio les dejaba esa tarea a ustedes y siempre salían peleados. Entonces yo mejor lo voy a dividir. Un laboratorio le va a tocar, voy a designar de tal a tal apellido, les va a tocar la primera parte y el resto le va a tocar la segunda parte. Ya el siguiente laboratorio va a ser al revés, ¿sí? Para que no se me quejen de que a mí siempre me toca primero y a mí me toca después. Así. Yo creo que eso es lo más justo. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos con hueso frontal. Yo creo que alcanzo a dar una breve introducción. El primer hueso del cráneo. Hueso impar, central y simétrico, localizado en la parte más anterior y superior del cráneo. ¿Sí? Para su estudio se divide en dos porciones. Una porción pues muy bien definida, una porción superior o escama, la cual va a presentar dos caras, una cara externa, que es la que podemos sentir aquí en la frente, ¿sí? Que es cutánea, y una cara interna que es endocranial. Y una porción inferior u órbito nasal, es esta porción, básicamente. ¿Sí? Como su nombre lo dice, va a ser la porción que va a ayudar a formar parte de las órbitas y de las cavidades nasales. Va a presentar tres bordes, borde anterior inferior, o cresta orbitonasal, borde póstero superior semicircular y el borde póstero inferior horizontal. Ahorita les digo cuáles son estos. Aquí lo tenemos, hueso frontal. ¿Sí? Aquí estamos viendo, esta es la escama, esto de aquí, lo que forma parte de la bóveda craneal, y esta porción inferior es la porción orbitonasal. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a detallarla. La cara exocraneal es convexa y relacionado directamente con los tegumentos o la piel. Es por eso que también algunos autores la llaman cara cutánea, así lo denomina Testi. En esta cara encontramos los siguientes detalles. Vamos a encontrar la sutura frontalometópica, ¿sí? Y de hecho eso me recuerda que creo que no les he mandado para la siguiente práctica de exocráneo. Déjense las envío de una vez, si no se me va a olvidar. A ver, grupo. Aquí está. A ver, déjenles envío todo de huesos del cráneo. Aquí está la práctica de exocráneo. Ahí va. Profe, ¿Mande? ¿Sí? eso le iba a preguntar que si iba a enviar esta presentación también. Sí. Ahorita, de hecho, lo estoy buscando. Creo que no se las voy a poder enviar porque la tengo abierta. Bueno, ahorita terminando la clase se las envío. Ok. Sí, ahora se me olvidó. Casi siempre se las empiezo a enviar antes de la clase, pero ahora se me pasó. Ok, sutura frontalometópica. Esa sutura la vamos a encontrar en la línea media, aquí a este nivel. La sutura metópica empieza desde acá, ¿sí? Y termina aquí. Está abierta cuando uno es recién nacido, pero se va cerrando conforme a la edad. De tal forma que ya más o menos a mediada o edad avanzada, nos queda nada más un vestigio aquí. De hecho, el estudiar la osificación de la sutura metópica es ¿cómo se puede decir? Es una forma muy sencilla de ver si una osamenta qué edad tenía cuando falleció. Nada más ver la sutura metópica. ¿Sí? Ahí en el laboratorio lo que abunda mucho pues son cráneos, ¿sí? Y ahí les puedo decir más o menos qué edad tenía el individuo cuando falleció.
¿Sí? Hay de edad muy avanzada y hay mucho paciente joven. El siguiente detalle es la glabela o eminencia frontal media, que viene siendo esta, ahí lo que se queda en el entrecejo. El arco superciliar, ciliar u orbitarias, que es donde está la ceja. Este es el arco superciliar. Y la eminencia frontal o eminencia frontal lateral, que estas son más arriba. Estas las encontramos a este nivel. ¿Sí? Estas también son más acentuadas en la mujer, son más difusas en el hombre, son más acentuadas en el niño y también se van difuminando con la edad. Esto también es un detalle relevante para poder calcular la edad del cadáver cuando falleció. ¿Sí? Eso también tiene relevancia. Bueno, obviamente en odontología y medicina forense utilizan otras técnicas más fidedignas, pero digamos algo así rápido, revisando la eminencia frontal media, digo la eminencia frontal lateral y la sutura metópica, algo así rápido, como que bueno, está más o menos entre 50, 60 o entre 14, 20 años. Vamos a encontrar también la línea temporal o cresta lateral frontal, separa una superficie anterior y una posterior o temporal. Y la cara temporal o carilla temporal del frontal. Vamos a ver dónde está. No, creo que mejor les pongo Complete Anatomy. A ver. Ah, caray, ¿dónde está? Aquí está. A ver, vamos a poner todos los huesos. Ahí está. Ahora vamos con el frontal. Aquí está, frontal. Esta es la escama, la cara anterior o cutánea, la cara posterior o endocranial, que ahorita la vemos. Detalles, esta es la sutura metópica, vean. Aquí hay un solo vestigio, aunque en realidad viene desde acá y termina hasta acá. ¿Sí? La eminencia frontal media, pues viene siendo aquí. Los arcos superciliares vienen siendo estos. No confundir con el rebordio orbitario, eso ya es otro. Es este pequeño arco. ¿Sí? La cresta temporal viene siendo esta. Estas son las líneas curvas temporales superior y la línea curva temporal inferior. Aquí, esta. Superior, inferior. ¿Sí? Y esta es la superficie temporal. O sea, ¿a qué se refiere? Que es parte del frontal va a formar parte de la fosa temporal. Eso es lo único. ¿Sí? La superficie temporal del frontal. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda con cara anterior, el frontal? Bien. Sutura metópica. Aquí estaría la eminencia frontal media. La eminencia frontal lateral estaría por aquí. Aquí ya casi no se ven. Los arcos superciliares. La cresta temporal. Y más atrás la superficie temporal. Ok, ahora la cara endocranial es cóncava, también llamada cerebral, así lo denomina Testi. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Eminencias orbitarias corresponden al techo de las órbitas. El surco del seno longitudinal superior o sagital. La cresta frontal. El agujero ciego. Fositas glandulares o de Fascioni. La escotadura etmoidal, impresiones digitales y eminencias mamilares. Ahorita les explico qué es esto. ¿Sí? Aquí la tenemos. Bueno, aquí no se ve muy bien. Ahorita se lo pongo en Complete Anatomy. Encontramos lo que es el surco del seno longitudinal superior o sagital. Aquí está. Esta es la cresta frontal. Estas son las eminencias orbitarias, toda esta elevación. ¿Sí? Este es el agujero ciego. ¿Ok?
Y también mencionaban impresiones digitales y eminencias mamilares. Ok, ¿qué se refiere con esto? Yo creo que alguno de ustedes, cuando era chica, era chiquita, era niña, llegó a jugar con plastilina, ¿no? Masilla, Play-Doh o plastilina normal, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba con el Play-Doh? Que tenía la bolita y lo apachurraban con su dedo. Quedaba la huella del dedo, obviamente, y a los lados la masa se elevaba, ¿sí? A eso se refiere. Impresiones digitales es esto, ¿sí? Cuando los primeros médicos vieron estos detalles, se les imaginó precisamente eso, ¿sí? Como si hubieran agarrado barro y alguien lo hubiera moldeado con sus dedos, ¿sí? Por eso le llaman impresiones digitales, que alguien como si lo hubiera apachurrado ahí, aquí, y a los lados se elevó. Las depresiones se llaman impresiones digitales y las elevaciones eminencias mamilares. ¿Ok? Vamos a verlo en Complete Anatomy. Miren, creo que aquí se ve mejor. Toda esta elevación es la eminencia orbitaria. Y en la eminencia orbitaria se ven irregularidades. Vean, esta es una impresión digital y lo que está a los lados de las impresiones digitales son las eminencias mamilares. Esto que está aquí, esta es la escotadura etmoidal. ¿Por qué se le llama escotadura etmoidal? Porque ahí va a llegar el etmoides y se va a apoyar ahí sobre esa escotadura. ¿Sí? En un cráneo completo, por aquí estaría la apófisis cresta de gallo y a los lados estaría la lámina cribosa, que son detalles del hueso etmoides. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora vamos con la porción inferior u órbito nasal, también ya llamada cara inferior, así lo denomina Christie, pero se me hace más fácil que se la aprendan como órbito nasal porque es pues, lo que forma órbitas y nariz y fosas nasales. Presenta la escotadura etmoidal, ya les dije cuál es. Superficie etmoidal del hueso frontal. Presenta una forma irregular compuesta principalmente de hemiceldillas que junto con el etmoides forman los senos etmoidales. En esta superficie también se presentan dos canales a cada lado, de disposición obliqua, que junto con el etmoides forman los conductos etmoidales anterior y posterior. Ahorita les explico qué es esto, ¿sí? Espina nasal del frontal y las caras orbitarias. En estas caras lateralmente encontramos una depresión denominada fosa lagrimal, se encuentra lateral, aquí, a este nivel. Y medialmente, es decir, cerca de la línea media, más o menos este nivel, vamos a encontrar otra depresión más pequeñita llamada fosa troclear. En ocasiones, en vez de la fosa, puede presentar una espina o una rugosidad en su lugar. Aquí la tenemos. Esta es la porción orbitonasal. ¿Sí? Esta es la escotadura etmoidal. Y si fijan, esta superficie irregular, ahí se va a articular con el etmoides. Y estos nichos que se ven aquí, cuando se articula con el etmoides, los va a sellar y va a formar unas cavidades. ¿Sí? Estos van a formar senos paranasales. ¿Sí? Y los conductos son estos, miren. Esto que aquí el autor, esta imagen no recuerdo de qué autor es, parece, debe ser anglosajón, esto es como que típico de literatura anglosajona. Debe ser Gray, pero ediciones viejitas. Aquí nos señala dónde están los conductos. Hay uno anterior y uno posterior a cada lado. Que igual al articularse con el etmoides, forma unos conductos. Conducto etmoidal anterior, conducto etmoidal posterior. ¿Sí? Muy bien. Y de las caras orbitarias, nos menciona el autor,
que de lateral vamos a encontrar la fosa lagrimal y medial, más o menos este nivel, vamos a encontrar la fosita troclear. Esto en una imagen es difícil, esto es más sencillo ubicarlo en un cráneo. Ahí pasan su dedito y van a sentir la depresión, más o menos a este nivel. Ok, borde anterior inferior o cresta orbitonasal. Vamos a encontrar los siguientes detalles. Borde nasal en forma de V invertida. Este es un detalle que siempre se les dificulta ubicarlo en su práctica. Pero es muy sencillo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la V. Este es el borde nasal. En forma de V. Bueno, aquí casi no se ve en forma de V. Parece más bien una U. Bordes supraorbitarios. Escotadura o agujeros supraorbitarios aproximadamente a 3 centímetros de la línea media. La escotadura frontal es inconstante, por eso es que está, bueno, nada más la menciono, pero en realidad no pido que lo ubiquen. La apófisis cigomática o también llamada orbitaria externa. ¿Sí? Y la apófisis orbitarias mediales internas o proceso nasal, que así le llaman éter. Ok, ¿cuáles son esos? Ahí ya se acabó. Aquí. Este es el borde supraorbitario. Aquí estaría la escotadura supraorbitaria o también agujero. Puede ser escotadura o agujero. Puede encontrarse de estas dos disposiciones. De hecho, el autor aquí lo puso en las dos disposiciones en las que podemos encontrarlo. Y hacia los lados, estas serían las apófisis orbitarias internas y la apófisis orbitaria externa. Si leen un autor anglosajón, les va a decir, todo esto es el proceso nasal, no distingue una u otra, dice, todo esto es el proceso nasal, y esto es la apófisis cigomática porque es la que se va a articular con el hueso cigomático. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. Pues creo que no. Muy bien. Borde posterior superior de forma semicircular, dentado para articularse con los parietales. Ok, creo que no hay que profundizar en esto. Y borde posterior inferior, interrumpido en la línea media por la escotadura etmoidal, se articula casi en su totalidad con las alas menores del esfenoides. Ahorita les pongo una imagen. Configuración interna. Bueno. La escama del hueso frontal está constituida, como todos los huesos de la bóveda del cráneo, por dos láminas de tejido óseo compacto, las láminas o tablas externa e interna, entre las que se interpone una capa de tejido óseo esponjoso que recibe el nombre de diploe. Ahorita les digo cómo es esto. Y pues bueno, también vamos a encontrar lo que es el seno frontal. Normalmente una de las celdillas frontales anteriores de la superficie etmoidal del hueso frontal adquiere un gran desarrollo, como vemos aquí, este es el tamaño normal, y forma a cada lado en el espesor del hueso una cavidad neumática de dimensiones variables, denominado seno frontal. Ok, este detalle, aunque no lo crean, tiene importancia para ortodoncia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué chingados tiene que ver el seno frontal con ortodoncia, con mover dientes? Si el seno frontal está poco desarrollado, nos está hablando que el paciente muy probablemente tenga problemas de respiración. Y los problemas de respiración forman o propician un desarrollo, una falta de desarrollo del hueso maxilar, y una falta de desarrollo del hueso maxilar nos puede llevar a una maloclusión, es decir, una mala mordida. ¿Ok? Esto, los ortodoncistas, estudiamos el tamaño del seno frontal. Ok. Ahora, los detalles que nos faltaba por ver. Ah, miren, aquí en este programa sí se ve. Este es ahí se me fue el nombre,
El borde nasal, este. Proceso nasal viene siendo todo esto. Esta es la espina del frontal, vean ahí qué bonito se ve. Este es el reborde supraorbitario. Esta es la escotadura o agujero supraorbitario. Apófisis orbitaria interna para los franceses, una a cada lado, o simplemente todo esto, proceso nasal para los gringos. Y la apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática. Fosa lagrimal, aquí se ve muy bien. Y fosita troclear, vean, aquí sí se ve muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Observación? ¿Quejas? No, no me gusta escuchar quejas. ¿Sí? Así es la vida del estudiante. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda o comentario, nos vemos el día de mañana. El día de mañana vemos lo que es el hueso etmoides. Y así continuar, quisiera, bueno, no es objetivo terminar los huesos del cráneo esta semana, sí, pero por lo general sí me gusta estar avanzado. Antes no me gusta estar con el tiempo muy limitado. Por el bien de ustedes, para que tengan tiempo de repasar antes de entrar al laboratorio y también para que puedan aplicar el examen formativo. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Gracias. 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 Hasta luego.